La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Merlín. Merlín. Sí. Vale. Hace referencia a un mago y luego compone un poco mi apellido. Siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la mía es bastante potente. Primero porque toda mi familia es valenciana. El Mediterráneo para mí es un mar muy conocido desde mi infancia, muy nadado, muy vivido. Y luego con el Cantábrico tengo una relación laboral. Es decir, las giras de teatro las empezamos por el norte, en verano. Y entonces San Sebastián y luego Asturias y luego... son lugares de referencia de que me han acompañado, les he acompañado durante todo mi proceso de gira de trabajo. Pero ¿eso es algo que tú pides? ¿Que empiecen todas las giras en verano por el norte? No, es que siempre empiezan. Ah, siempre empiezan en el norte. Cuando haces la gira de verano siempre empiezan en el norte. En San Sebastián, en la Semana Grande de San Sebastián, en la Astenausia de Bilbao, en Santander, en Gijón. Y tengo una relación muy, muy especial con el Cantábrico. ¿Tú tienes miedo al mar? Yo sí, muchísimo. No lo tenía, ¿eh? La culpa la tuvo una película de Steven Spielberg y luego mi pasión por determinados animales marítimos que me producen un miedo espantoso. Entonces yo era un nadador de mar con mi madre, que es una gran nadadora. Yo era un nadador de mar y nadábamos muchísimo en la playa de Ondarreta y en la de la Concha de San Sebastián. Y entonces vi una película, Tiburón, que acabó con toda mi naturalidad en el mar. Bueno, has citado a tu madre. ¿Tú qué tipo de niño eras? ¿Eras un niño...? Muy buen niño, muy imaginativo, muy creativo, muy sensible, pero muy bueno, tremendamente bueno. Y entonces yo quería ser malo, pero no me salía bien. Me parecía más divertido ser malo, pero no me salía nada bien. ¿Tú eras un niño lector? ¿Eras un niño que veía la tele? Sí. Como si nosotros te imaginamos a este gato pardo, a este niño que se pone de seudónimo Merlín, en una tarde de su casa, un día que no fuerais al teatro, un lunes, a las 7 u 8 de la tarde, ¿qué estaría haciendo ese niño? Pues estaría recostado en unos puffs que había frente a la televisión, viendo cualquier programa de noche de cine, de una película de Hitchcock, un musical, una serie de las maravillosas que se hicieron españolas en aquella época. ¿Y tú eras consciente de que eras un niño famoso? Sí. Desde que eras pequeño lo desde tuviste que era, claro. Sí, desde una edad más o menos lógica, de los 7, a partir de los 7, 8 años. Sí, porque el día de mi cumpleaños venían periodistas a hacer fotos mías soplando la tarta. ¿Tú crees que eso fue una ventaja? Fue. No creo que... O sea, siempre he de decir que yo hice una obra que fue muy relevante en mi carrera, Calígula, en el mismo teatro en el que celebré mi primera comunión, sí. En el Teatro de Bellas Artes. Y me impresionó mucho más la liturgia teatral el día de la comunión que la liturgia eclesiástica de la mañana. Me pareció muy, muy importante y muy trascendente para ese niño de 9 años que los actores protagonistas de la obra que estaba haciendo mi madre se pusieran en el escenario a celebrar mi comunión entre función y función, porque había mucho tiempo. Entonces las funciones ahora las hacemos más seguidas, entonces había muchísimo tiempo entre una función y la otra. Sí. Tu madre nos contaba cuando estuvo aquí de Gata Parda que las Nochebuenas, las Navidades, las Nocheviejas se celebraban en el teatro, había función. Sí, el día de Nochevieja era muy importante. Yo recuerdo, no lo recuerdo, tengo una memoria vaga de un estruendo grande a mi alrededor, y es que parece ser que en una función que hicieron mis padres siendo yo muy pequeño, pues la tradición que la he vivido luego con más sentido y con más sentido la realidad como niño, pues me parece ser que en una de las primeras en las cuales yo podría tener 5 o 6 años, pues entonces mi padre dijo algo parecido a, bueno, pues ahora les quiero presentar, antes de que tomemos las uvas todos juntos, a los verdaderos protagonistas de mi vida, y empezó a nombrar a sus hijos. El mayor, Juan Carlos, Amparo
Pedro y Luisito. Luisito salió con mucho ímpetu y al saludar se dio la voltereta y se quedó de culo sentado y consiguió su primera carcajada y su primer aplauso. Esto es algo que me cuentan y yo he de decir que recuerdo en la bruma de esos tiempos tan pretéritos, donde era tan pequeño, recuerdo un ruido como un ruido muy grande. Y no sé si se corresponde a ese recuerdo o, ese a otro. Estruendo, que lo has definido como un estruendo, creo que fue antes de contar esa experiencia. carcajada y un aplauso. Igual eso fue lo que se te metió dentro. Igual eso fue donde me picó el bicho. Sí. Claro, ya había dicho la Nochebuena, pero no, entiendo que era la Nochevieja, la Nochevieja, ¿no? La liturgia, las uvas con el público. Sí, la liturgia de las uvas y el cotillón, se daba cotillón y entonces estábamos todos disfrazados así. Oye, ¿es verdad que tú estás aquí, entre otras cosas, no aquí, de Gato Pardo, que también, gracias a que Concha Velasco hacía una obra con tu padre, de Boyfriend, ¿pudo ser? De Boyfriend, el musical. Y entonces tu madre sustituyó a Concha. Sí, pero Concha dijo, llamada María eso? Luisa Merlo, porque habían hecho juntas Te espero en Eslava. Y entonces ella, curiosamente por la apuesta de Tony Leblanc que hizo con ella, sustituyó a Nati Mistral, que era la protagonista de la obra, porque ella estaba en el coro junto a mi madre, junto a Terile Pávez, junto a Mara Goyanes, junto a gente que luego ha tenido una carrera brillante, y entonces ella se fue a hacer de Boyfriend, estaba haciendo con mi padre, le salió otro proyecto y dijo, llamada María Luisa Merlo, para que me sustituya, porque es una mujer que baila muy bien, es una compañera estupenda y sabrá hacer el trabajo muy bien. Y ahí empezó todo. Y hasta ahora estás aquí. Hasta ahora estoy aquí, de momento sigo aquí. Bueno, te voy a poner a tu abuelo, a Ismael Merlo. Yo sé que viviste con él durante la adolescencia. Esto es raro. Quería preguntarte por esto. Pero, bueno, de Ismael podemos poner un montón de cosas, pero hemos elegido 12 hombres sin piedad, porque yo creo que alguna vez has dicho que te gusta más la versión que se hizo que la original. Sí. Entonces vamos a escuchar a Ismael Merlo en 12 hombres sin piedad. Somos todos adultos. Hemos oído los hechos. Todo está en regla. No mira usted a decir, sabiendo cómo es, que crean chico. Yo los conozco, ¿saben? He pasado toda mi vida entre chicos como él. No se les puede creer ni una palabra de lo que cuentan. Han nacido mintiendo. Yo los conozco. ¡Los conozco! Pero escúchenme. Quiero que me comprendan. Estoy intentando que me comprendan una cosa muy importante. Son muy peligrosos. Son unos salvajes. ¿Qué piensas al escuchar otra vez la voz de tu abuelo? Yo los conozco. La fuerza de la naturaleza que era. La enorme fuerza de la naturaleza. Esa voz que contenía tantísimo carácter no carácter de agresivo, carácter sólido. ¿Y qué supuso vivir con él? Porque tú vives con él en la adolescencia, que es una etapa dificilísima para cualquier ser humano, supongo que también para ti, y de repente vivir con tu abuelo. Bueno, he de decir que fueron 2, 3 años, casi 3 años de mi vida pues fundamentales en un cambio en el cual pues él me explicó y me motivó para que yo estudiara el oficio al que me quería dedicar y no me dedicara a él todavía, porque era muy joven para hacerlo. Ah, sí. Él entonces fue me hizo estudiar, el que dijo que estudiaras arte dramático. Arte dramático, danza, ballet. Hice de todo. Yo hice ayudantías de dirección, hice regidurías, monté decorados, desmonté decorados, cargué paños de un decorado en un camión y los descargué y fui muy feliz. Eso te iba a preguntar, cuando tú hacías todo eso, que no era lo que veías hacer ni a tus padres ni a tu abuelo, aunque lo hicieran en su día, a ti te tocó vivir una etapa brillante de ellos como actores, ¿no? O sea, doble función, todos los días, ¿vale? Ya. Entonces, cuando tú empiezas desde abajo, ¿eso cómo lo llevas?
O sea, has dicho, es que fui muy feliz con eso. Como un privilegiado, porque yo estaba en contacto con aquel mundo que me fascinaba. Mi abuelo se quedaba fascinado, decía, yo llevaba mal la cosa del madrugar. Y entonces cuando tenía un desmontaje, cuando tenía que hacer la regiduría, cuando tenía que ir a comprar atrezo, de repente sonaba el despertador a las 6:30 de la mañana, me llamaban el teléfono y yo, ya estamos aquí, el camión, y entonces yo me vestía en un segundo, bajaba, no hacía ni media pereza, y entonces él se quedaba fascinado con esto. Decía, lo que te cuesta madrugar, Lo que te cuesta madrugar y para esto no. Fíjate. Para esto no. Y yo hice la regiduría de un estudio 1 que hizo junto a su mujer Vicky Lagos en televisión, y entonces yo me fui 2 días antes con el camión del decorado y todo. Antes de esto había comprado el vestuario, atrezo, utilería, y entonces recuerdo que había un productor de televisión muy antipático. Y entonces yo, que tenía 15 años y medio, pues este señor dijo, ¿este quién es? Y yo dije, soy el regidor de esta función. Y entonces me trató de forma bastante grosera y prepotente. Pero yo seguía haciendo mi trabajo, se montó el decorado, todo, y al día siguiente llegó mi abuelo. Y entonces al productor que mi abuelo lo conocía, le dijo, conoces a mi nieto, lógicamente, que ha estado aquí, pero ¿cómo no has dicho que eras nieto de Ismael Merlo? Y digo, no, porque yo soy el regidor de esta función. Te puso él idiota. El idiota no lo dije porque era muy buen niño, sí, pero se lo merecía. Sí. Eso lo habrás vivido más de una vez, la verdad. Bueno, no te ha dado tiempo, porque en realidad enseguida empezaste a hacer cosas en teatro y en televisión, y todo el mundo ponía la cara y el nombre y el apellido, que creo que te puso tu abuelo, lo de Merlo. Lo decidió él y yo me puse completamente de acuerdo. Y a Tú su dijiste, lado. bien, sí, Merlo. Me parece buena idea. No la rañaga, me parece Merlo. Buena idea, sí. Sí, porque de algún modo el Merlo se acababa, ¿no? Con la madre, con mi madre, porque no tuvo un hijo varón, David Merlo, que es un estupendo profesor de pilates, de yoga, es una maravilla, pero no en el mundo de la interpretación. Has hablado de Calígula, claro, sí. Hay títulos en tu trayectoria vinculados al teatro que suponen el top de dramaturgos, de obras de teatro, o sea, de títulos emblemáticos. Sin embargo, yo te descubrí en Los 80 son nuestros. Fíjate, yo cumplí 22 años, en Los 80 son nuestros. Por favor, tengo que poner un fragmento. No, por Dios, tenía una voz de pito yo. Oye, yo solo digo que es verdad que somos privilegiados. ¿Por qué? Porque comemos caliente y nos enseñan trucos para escalar puestos. Y si no nos gustan los puestos por los que nos hacen escalar simplemente. Y si no nos basta con comer caliente para tener ilusión por la vida. Para creer que esa mierda de vida merezca la pena. Y si cada mañana nos cuesta un trabajo espantoso levantarnos, porque no sabemos a dónde nos llevan, ni por qué nos llevan, ni si vale la pena ir. Encima tenemos que confesarnos privilegiados, alegrarnos mucho por ello y a la vez sentirnos muy culpables de cara a no sé quién. ¡No, qué coño! ¡Quita, tarada! Todo eso no es más. La verdad es que esta obra, que fue una revolución. Sí, fue un gran éxito, pero yo me escucho y me encuentro tan repipi. ¿Pero también ahora? Yo al escucharla no me lo parecía. Uy, repipi, no, lo siguiente. Sucede que... Esta obra la dirigía Ana Diosdado, ¿no? No, la dirigió Jesús Puente, era de Ana Diosdado. La autora era Ana Diosdado. Y entonces yo con esta obra tengo una historia, se llamaba Los 70 son nuestros. Entonces, o se llamaban Los 80 son nuestros, pero eran los 80, el principio de los 80, no recuerdo bien. Como que por tu edad tú no, sí, yo no podía podías hacerlo. Y entonces yo lo leí, porque me encantaba leer teatro, y lo leí, podía tener yo 13, 14 años, lo leí, me acuerdo, en la cama de mi habitación, y yo envidié terriblemente a los actores que iban a hacerlo, entre ellos mi hermana, y soñé con el personaje que iba a hacer Juan Carlos Naya, que es el personaje que luego hice yo. Y soñé con ese personaje. Al final ese proyecto no salió, no se hizo esa vez, y ya se hizo cuando yo tenía edad para hacerla. Los 80 son nuestros, yo creo que fue una revolución por muchas cosas. Gente joven en el escenario, gente con la que el público joven se identificaba. O sea, el teatro ya no era algo que iban a ver nuestros padres, sino algo que iba a ver la gente joven, ¿no? Y luego otra cosa, que ponía en evidencia que los 80 no era solo brillo y purpurina y pelo... Hablaba de los pobres niños de ricos. Punta, exacto, de los pobres niños ricos. Y luego fue la primera producción de Pedro Larrañaga. La primera producción de Pedro junto a mi hermana y junto a mí en una aventura maravillosa que lleva durando
¿Cuántos años maneja uno? Que es una rabia espantosa eso. Oye, ¿nunca os peleáis? No, ¿Nunca os peleáis como hermanos? Todos, sí, todos claro, ahí... pero absurdamente. Nada importante. No, o sea, no sois teatreros luego en casa. Cuando nada, imagínate una cero, cena cero. con tu madre, No podemos tu con ello. hermana, tus hermanos, tu cuñada Maribel, Lo que hay y de es repente... lo que hay es mucho humor y lo que hay es mucha desmitificación. Yo pienso que la persona que domina el humor es la persona que sabe reírse de sí misma el primero, ¿no? Sí. Y entonces eso es estupendo. Sí. ¿Quién te enseña a tocar el piano? Me enseña Elisa Colás. Fue mi maestra de piano, mi primera maestra de piano, en una época en la cual yo de repente necesitaba descansar porque me habían pasado cosas muy importantes, pero no había parado de hacer teatro y televisión y muchas cosas que salían aledañas a esos dos géneros. Y entonces me propuse descansar una temporada, pero claro, como no puedo estarme quieto, pues decidí comprarme un piano y empezar a tener la posibilidad de tocar un instrumento musical que era algo que me fascinaba desde pequeño. ¿Y lo sigues haciendo? Lo sigo de vez en haciendo, cuando, sí, por ejemplo, sí. puedes tocar esta tranquilamente. Sois muy canallas. Os informáis muy bien y mucho. Mi primer tema, y además es curioso porque es Sending the Clowns, que creo que es una petición que he hecho. Sí. Es eminentemente teatral esta canción. Habla de la canta una actriz que está en declive y lo que pide por favor es que vuelvan los payasos, que le manden a los payasos porque se ha terminado su vida como tal, su vida profesional, su vida personal. ¿Tú cuántas veces has pensado que eso podría ocurrir? Sí, llegará un momento que ocurrirá. Dices, ya no... O porque uno dice, me voy a ir yo antes de que me echen, o porque te echen, de algún modo, o porque ya no puedas. De algún modo u otro llegará el momento en el cual uno diga, pues, hasta aquí, ha estado muy bien, o te digan, oye, que ya. O realmente no te respondan las condiciones físicas, ¿no? Sí. O mentales. Bueno, o lo que pasa es que eso... Es que estamos cerca de los 60. Quiero decir pero que esto si es tú molesto. eso lo piensas ahora, sí, tiene su lógica. Todo el mundo lo piensa. Tú, que trabaja en una administración, por yo supuesto. como periodista. Lo que pasa es que los actores, esa guadaña la tenéis encima durante mucho tiempo. El pensar, cuando tienes 30, 35, 40, que cualquier día vienen y te matan, ¿no? Te cortan la cabeza y te matan. Entonces, que lo pienses ahora es normal. Pero, ¿cómo se vive pensándolo cada vez que acaba una obra de teatro y estás pendiente del teléfono? No lo pienso más que hablando aquí serie. Contigo, porque de repente hay un momento en el cual uno se da cuenta al manejar los años desde que los 80 son nuestros, que uno ha cumplido 58 años muy bien cumplidos. No has parado. Y entonces, pues uno se va acercando a la tercera edad. Es una cosa que dices, a mí esto no me iba a pasar. Y esto es lo más sorprendente de todo, que te pasa y parece ser que hay que celebrarlo. Yo no tengo ganas de celebrarlo en absoluto, lo que tengo es un disgusto enorme. No, pero es verdad que hay como una especie de obsesión en hablar de que está genial llegar a la vejez. Aún nos queda, pero bueno, llegará. O sea, eso desde luego es un camino imparable. Pero igual también tenemos derecho a decir, no me apetece. No quiero, no me interesa nada, pero vamos a ver qué le voy a hacer. Me interesaría muchísimo menos no llegar. Bueno, estáis con Conspiranoia. Yo estuve viéndola el domingo, el teatro estaba a reventar. Es una obra que te hace reencontrarte con amigos. Sí. Con Natalia Millán y con Clara Sánchez. Natalia Millán y Clara Sánchez. Millán, perdón. Sí, oye, ¿cómo ha sido este reencuentro? Porque esto también tiene tela. Pues ha sido de 3 amigos que yo a Natalia la conozco desde que... O sea, Natalia en mi 17º cumpleaños me regaló La historia interminable, el libro. El libro, de Michael Ende. Sí. Y me acuerdo parte de la dedicatoria. Entonces... ¿Y qué ponía? Pues yo le decía que ella y yo nos habíamos conocido en otra vida.
Pues con igual. 17 años, porque nos entendía, o sea, y nos terminábamos la frase el uno del otro. Era un entendimiento brutal. Y entonces yo digo, no sé si algo parecido a no sé si nos hemos conocido en otra vida, pero en esta bueno, algo bonito con referencia a eso que yo le dije por el enorme entendimiento que nos teníamos el uno del otro, no conociéndonos todavía mucho, pero Perdón, ¿os conocisteis haciendo teatro, Natalia no, y tú? no, nos conocimos en casa de mi abuelo, porque ya estudiábamos juntos danza, ¿vale? Y un día pues vino a casa y mi abuelo nos llevó a hacer una prueba donde ella le cogieron y a mí no. Y luego con Clara Sánchez, la primera obra de teatro que hice con Nuria Esper, que fue la Salomé de Oscar Wilde. Ella estaba trabajando allí y yo también, y coincidimos en el autobús que nos llevaba a la ruta de gira hacia Mérida y nos sentamos juntos y empezamos a hablar, y hasta el día de hoy. Pero ¿habíais actuado los tres Sí, juntos? No, nunca, los tres jamás. juntos Yo nunca, había ¿no? actuado con Natalia y con Clara hice esa primera obra y nunca más. Y ahora estamos ahí y es una cosa muy extraordinaria. ¿Me puedes contar cómo fue la primera vez que salís al escenario con Conspiranoia delante de un público? Los tres, bueno, son 4 actores, Sí, pero Lumbreras, que es que maravilloso. está fantástico, pero los amigos Sí. íntimos fuera de la obra Sí, de teatro sí. sois vosotros tres. Ese primer aplauso de los 4 juntos, pero los 3 especialmente, ¿lo recuerdas? ¿Sabes lo que sucede? Que yo pienso que la nostalgia es una buena amiga cuando se está conversando o cuando se está conectando, pero creo que hay que vivir el presente. Entonces aquel primer... No, digo con Con Conspiranoia. Conspiranoia, digo, que el Ah, primer con esta. aplauso Ah. no implicaba, nos están aplaudiendo desde hace 30 y tantos años que no, nos estamos viviendo esto ahora. Nos sentamos y hablamos de eso que nos ha pasado. Nos tenemos el inmenso cariño, pero no es esa cosa que tú vivas y de repente salga al escenario y digas, es tú la persona con la que empecé en esta profesión. Y tú no. Es la actriz y el actor y las actrices que hoy día se encuentran encima de un escenario y viven el presente, que yo creo que es lo más razonable, lo más práctico, vivir el presente. Luis Merlo, y te hemos visto muchísimo en televisión. Mm. No te voy a pedir que me digas, son 2 géneros distintos, aunque la herramienta es la misma, pero ¿te ha gustado mucho hacer televisión? ¿Te gusta? ¿La disfrutas? Mucho. Al público le encantas. Mucho, la disfruto mucho y creo que Mauri es un personaje que ha aportado muchísimas cosas en mi vida y puede que en la vida de la gente y de un colectivo que estábamos muy arrinconados, a lo mejor a nivel de visibilidad desde la naturalidad de ese personaje, desde la forma que tenía de vivir su homosexualidad sin ningún tipo de alarde, desde la naturalid de ser sin estridencias, un hombre con homosexual naturalidad, que está enamorado de su pareja. ¿Alguien te lo ha dicho por la calle? Sí. ¿Te ha dicho gracias por este Sí. personaje? Me lo han dicho. ¿Te das cuenta que si nos casásemos seríamos la primera pareja homosexual con familia numerosa? ¿Quieres que nos casemos? No, vamos, yo no he dicho eso, ¿no? ¿Sí que lo has dicho? Mauri. Que no pasa nada, si no me he molestado. Hombre, faltaría más. Si es que si encima te molesta, a ver si vas a ser tú el que quiere casarse. Venga, pídemelo. Yo no. Pídemelo tú. No, yo no. Claro, es que ahora ya nos dejan casarnos, pero todavía no está claro quién se lo tiene que pedir a quién. En las parejas heterosexuales se supone que quien se declara es él a ella. ¿O no? Ajá. Sí, un poco lío todo. ¿Con quién te irías a un faro, Luis Merlo, y qué música estaría sonando? Pues estaría sonando el Sandy the Clowns. ¿Con quién me iría? ¿Te puedes encontrar mi- o reencontrar? Me ¿O iría estar con solo? mi perrito Canelo. Canelo. Sí. ¿Cuántos años Mi tiene galgo. Canelo? Canelo tiene muchos años, está malito, pero ahí está. Y es un galgo cómico, actor rescatado en El Ejido, mientras estaba haciendo una función de teatro. Y lo había abandonado y es un compañero de vida fantástico. Luis y Canelo, en este faro, con esta música que ha marcado tu vida o fragmentos de tu vida y con la que nos despedimos hoy en el faro. Luis Merlo, muchas gracias por haber estado a ti, aquí este gracias ratito. Gracias a ti de corazón. Buenas noches. Buenas noches. Isn't it rich? Are we a
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.